Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y vamos a ver el día de hoy la actualización jurisprudencial de este viernes 21 de septiembre de 2018. 112 nuevos criterios que aprender sobre jurisprudencia, una jurisprudencia de la primera sala, 7 de la segunda sala, 9 aisladas de la primera sala, 10 aisladas de la segunda sala, más 10 jurisprudencias de pleno de circuito 3, jurisprudencias de tribunales colegiados y 72 aisladas de tribunales colegiados. Recuerda que las de plenos de circuito y las de tribunales colegiados solamente aplican para ese circuito donde hayan sido emitidas, más son ilustrativas para los juzgadores de otro circuito. Vamos a empezar con la primera sala. El Pleno de la Suprema Corte este viernes 21 de septiembre no publicó jurisprudencias ni publicó ejecutorias en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Hay una primera jurisprudencia de la primera sala que la verdad te invito a que la leas, porque a lo mejor dices, oye, yo no llevo juicios orales mercantiles, y aparentemente trata esta jurisprudencia sobre el emplazamiento a juicio oral mercantil, el alcance de la expresión signos exteriores del inmueble contenida en el artículo 1390 bis 15 del Código de Comercio. Es la jurisprudencia de la primera sala, la 36 diagonal 2018, más te invito a que la abramos y vamos a encontrar un detalle muy peculiar en la parte final. Te invito a que lo leas. Mira, dice, en este sentido, el requisito de registrar los signos exteriores del inmueble, enfatizo, este requisito está previsto en el artículo 1390 bis 15 del Código de Comercio, que establece que el notificador lo que debe hacer es asentar los signos exteriores del inmueble, o debe de circunstanciar, y dice, bueno, si ya me cercioré que se trata de este domicilio por los signos exteriores del inmueble, ya con eso está justificado, o por una redacción de contenido similar, como la que en el caso concreto enfatiza la Corte, y que, date cuenta, existen muchos emplazamientos. Entonces, pues es una buena área de oportunidad para la defensa de los derechos humanos, para la defensa de las garantías, porque dice en la parte final, no se colma este requisito de registrar los signos exteriores del inmueble por el hecho de que el actuario asiente que tuvo a la vista el nombre de la calle y el lugar del inmueble, la calle y el número del inmueble. Esto lo vas a ver en muchos emplazamientos, pues además de que esos datos no corresponden a una descripción del lugar, su vaguedad impide tener por satisfecha la formalidad apuntada, lo que genera la nulidad de la diligencia siempre que dicha actuación no haya sido convalidada. Entonces, por ejemplo, para esos amparos 107 fracción sexta promovidos por terceros extraños por equiparación, esto es, que asevera la autoridad que fueron emplazados, mas se desprende de las constancias de autos que no tuvieron intervención y ya causaron ejecutoria, o al menos después del dictado de la sentencia de primera instancia, pues es una muy buena defensa. Te invito en consecuencia, una razón más por la que debemos aprender a estar permanentemente actualizados en lo que es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus tesis aisladas, así como las jurisprudencias de plenos de circuito y tribunales colegiados de circuito. En sus tesis aisladas, en cambio, la primera sala nos hace referencia a varias tesis que están vinculadas entre sí, como es el alcance de las actas circunstanciadas o las actas de notarios. Y así te voy a invitar a que leas la tesis 115 romano diagonal 2018, 113 romano del 2018, 102 del 2018, que están vinculados con lo mismo, la dimensión sustancial o material del derecho a probar, caso en que la configuración de documentos públicos con valor probatorio pleno tasado en la ley las transgreden, como son las actas de notario. Léelas, aquí está la jurisprudencia, entra a internet, encuentra estas tesis y vas a poderle dar lecturas a las mismas. Entonces, se hacen mención a cómo se confrontan con pruebas documentales preconstituidas y demás. Después hay otro bloque de tesis, que son las tesis 120 romano, 117 romano,
119 romano y 118 romano, en donde todas estas tesis del 2018 de la primera sala se vinculan con el tratamiento de la figura de la caducidad prevista en el artículo 29 bis, tercera fracción sexta de la Ley de Aguas Nacionales. No se rige por las reglas del derecho administrativo sancionador, cuál es la interpretación que hay que dar, no viola el derecho al agua. Tesis muy interesantes que ver. Hay dos tesis más vinculadas con el primer tema de las actas notariales, que son la tesis 114 romano y 116 romano, en donde se hace mención a cuáles son la eficacia probatoria de estas actas notariales cuando su eficacia probatoria colisiona con otras pruebas que obren en el juicio. Entonces esto tiene que ver desde luego con, perdón, estoy grabando en vivo, está el teléfono. Entonces esto tiene que ver con la forma en cómo vas a valorar constancias cuando hay actas notariales y tienes otras probanzas enfrente. De ahí que es muy importante el poder tener conocimiento de estas nuevas tesis. Vamos ahora a las jurisprudencias y tesis de la segunda sala. 7 jurisprudencias que tienen que ver, 2 de ellas con el análisis de la constitucionalidad de los artículos 17 y 32 del reglamento de la ley del impuesto relativo al valor agregado, y nos dice en esencia que no violan el principio de proporcionalidad tributaria en perjuicio de la aerolínea que por acuerdo comercial presta materialmente el servicio de transportación aérea o de personas o bienes, y tampoco violan el principio de equidad tributaria en perjuicio de la aerolínea que por acuerdo comercial preste el referido servicio. Otro bloque de 2 tesis, la 136 romano y la 135 romano, nos hacen el estudio del artículo 29, fracción séptima del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene que ver con que no excede lo establecido en el 28 constitucional, sino que actúa acorde al mismo. Otra que es una tesis, esta es una jurisprudencia que está relacionada con la suspensión. Dice, bueno, cuando hay la afectación al interés social, ya lo sabemos, está establecido en el artículo 124, fracción, mira, aquí nos los dice, 124 fracción segunda de la ley de amparo, 128, me estoy quedando con ley de amparo anterior, nos dice suspensión por regla 128 fracción segunda. Cuando se trata de que solicites una suspensión para que se paralice la formalización y ejecución de un contrato de concesión para la mejora y mantenimiento en la prestación de servicios públicos, nos dice la Corte, no podemos suspender ese tipo de actuaciones. ¿Por qué? Porque se afecta el interés social. ¿Qué más nos dice la Corte? Hace un análisis sobre lo que viene a ser el principio de relatividad frente a el interés colectivo. Entonces nos dice en esta tesis 134 romano diagonal 2018, sentencias de amparo, el principio de relatividad admite modulaciones cuando se acude al juicio con un interés legítimo de naturaleza colectiva. Recuerda, uno de los ejes rectores del juicio de amparo es el de la relatividad de las sentencias, más en tratándose de los intereses difusos colectivos, intereses legítimos, nos dice la Corte, ahí no se aplica. Después viene una jurisprudencia, la 92 del 2018, que nos hace mención a los salarios vencidos tratándose de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que reclamen la reinstalación por despido injustificado. Debe aplicarse la cláusula 56 del contrato colectivo. ¿Qué nos refrenda esta jurisprudencia? Un principio que conocemos de derecho laboral: siempre el mayor beneficio, siempre los mayores beneficios previstos, incluso sobre la ley de amparo, incluso sobre la Constitución. Es un principio básico del derecho laboral, lo sabemos. Entonces, en esta jurisprudencia lo puedes ver. Otra que hace mención la Corte es esta jurisprudencia 96 del 2018, nos hace mención a la serie o a la consecución de revisiones fiscales. Se dicta una sentencia
por una sala regional o sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, va la autoridad demandada en revisión ante el Poder Judicial de la Federación, normalmente tribunal colegiado, y lo que sucede es que se resuelve. Si esta revisión fiscal no va totalmente o sea, si deja arbitrio judicial, si deja libertad de jurisdicción y se emite una nueva sentencia por la sala fiscal o la sala de justicia administrativa ahora, y esta sigue siendo desfavorable para la autoridad demandada, tú puedes, si eres autoridad demandada, volver a interponer una revisión fiscal. Eso nos establece. Otra, que es jurisprudencia 90 del 2018, nos refiere que cuando se trate de la prueba de inspección en materia laboral, si el patrón la ofrece para examinar los documentos que tiene obligación de conservar y exhibir en el juicio, no se actualiza una violación a las leyes del procedimiento si la Junta de Conciliación y Arbitraje varía el lugar para desahogarla y señala el de sus instalaciones. Entonces, cierto es que dice, por regla general deben de estar en el lugar de trabajo, pero si el patrón es el que está ofreciendo esta prueba, válidamente la Junta puede señalar sus propias instalaciones para que se lleve a cabo esta prueba de inspección. En la jurisprudencia 102 del 2018, la segunda sala pues hace el análisis y determinación de la causal de improcedencia 61, fracción séptima, que es el amparo no procede contra actos soberanos o contra actos que provengan de autoridades que lo hagan en ejercicio pleno de esa soberanía, como determinan ellos que la elección de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, que se realice por parte del Congreso local, es un acto soberano ejercido en uso emitido en uso de facultades discrecionales, no procede el juicio de amparo. De manera categórica lo resuelve la segunda sala con una votación interesante que te invito a leer. En la jurisprudencia 97 del 2018, en tratándose de trabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos jubilados, con anterioridad a la determinación del grado de incapacidad por riesgo, solo se toman en cuenta para efectos de la indemnización por riesgo de trabajo los incrementos al salario generados hasta el momento que concluyó la relación laboral. En la jurisprudencia, en la tesis 137 romano diagonal 2018, nos dice que la indemnización en caso de expropiación constituye una medida a través de la cual el Estado resarce la afectación al derecho humano a la propiedad privada. En tanto, en la tesis 130 diagonal 2018 romano, en esta nos hace el análisis de qué son las empresas productivas del Estado y cuál es su naturaleza. En la 138 romano, perdón, esta no es 138, estoy diciendo 138, es 88 romano, y la anterior que te dije es 80 romano, no 180, es 80 romano. En esta nos hace mención a la distinción entre derechos humanos y garantías. Esto va para quienes sostienen que ya no existen garantías. No, señores, basta que veamos el primero de la Constitución, el 103 de la Constitución, sigue existiendo garantías, que para efectos del amparo son garantías, sin el calificativo de individuales. Después el constituyente volvió a poner la calificativa individuales en la reforma en materia indígena. Pero bueno, nos hace la distinción cuáles son los derechos humanos y cuáles son las garantías, que dice los derechos humanos pues son los inherentes a la persona y que están reconocidos en la Constitución o en los tratados, en tanto las garantías son los mecanismos de defensa. Se hizo el análisis en una tesis aislada, la 89 romano diagonal 2018, que las declaraciones de servidores públicos que se hacen con base en los artículos 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no resultan inconstitucionales. Finalmente, el pago de la indemnización por daños generados como consecuencia de la actividad relacionada con el servicio público que presta la Comisión Federal de Electricidad es reclamable en la vía civil, y en amparo contra leyes el juzgador puede analizar en su conjunto lo que es el orden sistemático y aunque no hayan sido reclamados. Interesante para verlo. Hay otras de tribunales colegiados, otras de plenos de circuito. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Tellez Espinosa
Esto es Charlas de Amparo, sigamos estudiando.